les vamos a presentar a la ingeniera Claudia Becerra Pando, ¿no? Ella tiene a su cargo el tema denominado muros de suelo reforzado con geotextiles tejidos. La ingeniera Becerra es una profesional con 8 años de experiencia en el diseño de muros de suelo reforzado, que han sido utilizados pues como estribos y también como soluciones para defensas ribereñas en diversas obras de ingeniería, ¿no? Llámese en canales, estos muros también, por ejemplo, han sido usados en procesos de cierres de minas, y en general tiene experiencia también en otras soluciones de ingeniería con geosintéticos, ¿no? Actualmente ella es encargada del área técnica en PAPCO Huavín, Perú. Yo quisiera pedirle a Claudia, por favor, si pudieses compartir nuevamente el link. Hay algunas personas que han ingresado, no a destiempo, sino un poquito después de las 6. Entonces, como para poder, listo, ya está, ya lo he compartido nuevamente. Entonces, los dejo con Claudia para que inicie con esta interesante presentación. Muchas gracias, Claudia. No, gracias a ti, Boris. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos a hacer la presentación sobre las ventajas, aplicaciones, diseño y software gratuito de muros de suelo reforzado con geotextil tejido. Entonces, acabo de pasar nuevamente el link donde se pueden descargar el software. Igual si tienen algún problema a la hora de descargarlo, tienen ahí mi correo, me pueden escribir y yo encantada de poderles ayudar, ¿no? Entonces, vamos a comenzar primero con las definiciones y conceptos básicos de lo que es un muro de suelo reforzado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces las propiedades geométricas de los suelos no satisfacen las características adecuadas que debe de tener un suelo, valga la redundancia, para diferentes aplicaciones. Entonces, ahí es donde se requieren ciertos procesos o tratamientos especiales para hacer una modificación del comportamiento del suelo para mejorar sus condiciones, ¿no? Entonces, es ahí que se utilizan los muros de contención, que es una solución muy utilizada, que se lo utiliza generalmente para conservación o ampliación de las vías, de bancas de vías, para contención de suelos, para conformación de suelos o áreas planas. Entonces, los muros de contención reforzados con geosintéticos últimamente han sido el reemplazo a la solución tradicional que todos conocemos, que son los muros de concreto, ¿no? Entonces, su uso tiene muchas ventajas, ¿no? Ventajas constructivas y económicas que las vamos a ver más adelante. Entonces, primero veamos a qué reemplaza un muro de suelo reforzado. Entonces, ¿a qué reemplaza un muro de suelo reforzado? Reemplaza a soluciones tradicionales como son los muros en mampostería, que sí son una alternativa económica siempre y cuando tengamos disponible en obra bloques de roca. Sin embargo, el uso de estos muros en mampostería necesitan una buena fundación, ¿no? Tiene ese requerimiento. Entonces, además, estos muros tienen una muy baja resistencia a la flexión. Eso quiere decir que si hay un pequeño asentamiento, estos muros pueden fallar y son muy vulnerables a movimientos pequeños, ¿no? Otra solución tradicional a las que reemplazan los muros de suelo reforzados son los muros en concreto armado, que tienen la ventaja de que pueden salvar grandes alturas, alturas de 8 metros, por ejemplo. Sin embargo, al comparar, más adelante les voy a enseñar un cuadro comparativo de un muro de suelo reforzado y de un muro de concreto, mientras más alto es un muro de concreto, más costosa es la solución, ¿no? La diferencia económica es muy grande. Entonces,
Otra desventaja de los muros de concreto es que, al igual que los muros de mampostería, necesitan un muy buen suelo de cimentación. Y si se trata de estabilizar deslizamientos grandes, ya la solución se vuelve ineficiente, ¿no? Otra solución tradicional que se utiliza mucho son los muros de gaviones, que si bien es cierto, la solución es sencilla. Si es que cuentan con un material granular o pétreo en obra, la solución es económica, ya que si no cuentan con este material granular, obviamente la solución con gaviones económicamente se vuelve inviable. Pero otra desventaja es que al hacer el diseño, generalmente su diseño está en proporción de 1 en 1, ¿no? Entonces, si tienen 1 metro de altura, el ancho del muro tiene que ser 1 metro. Entonces, si hablamos de muros, por ejemplo, de 8 metros de altura, de 10 metros de altura, la base de este muro representa igual la misma proporción, ¿no? 8 o 10 metros, que ya se vuelve económicamente inviable por el volumen que se necesita para su construcción y por el espacio que se necesita, ¿no? Además de que las mallas de acero galvanizado generalmente vienen recubiertas, pero son fáciles de romper, se corroen en ambientes ácidos y generalmente el amarre no necesita un buen control de calidad a la hora de la instalación, porque si el amarre no es bueno, no es óptimo, la solución falla, ¿no? Y bueno, entonces veamos qué es un muro de suelo reforzado y cómo se complementan las falencias que presentan algunos suelos, ¿no? Entonces, los muros de suelo reforzado tienen un comportamiento similar a un muro de concreto, ¿no? Mientras que el concreto, al igual que el suelo, es el que resiste los esfuerzos a la compresión, el acero, al igual que el refuerzo, es el que asume los esfuerzos a la tracción, ¿no? Entonces, cuando los suelos son combinados con elementos que sean capaces de absorber estos esfuerzos a la tracción, como en este caso los geotextiles tejidos, se puede lograr estructuras reforzadas, ¿no? Entonces, estos son las partes de un muro de suelo reforzado. No sé si logran ver mi mouse. Tenemos la fachada o paramento, que no tiene ningún aporte estructural, es solo un acabado arquitectónico, ya que todo el aporte estructural es del suelo y del refuerzo, ¿no? Entonces, la fachada es solo eso, fachada. Da un aporte arquitectónico, ¿no? Puedes tener una fachada verde, amigable con el medio ambiente, o puedes tener una fachada en paneles o bloques, pero es solo eso, ¿no? Es un aporte arquitectónico. Y obviamente controla la erosión, ¿no? Si no existiera esta fachada, lo que pasaría es que tu muro está ahí, está estable, pero probablemente con el paso del tiempo, la lluvia o viento o alguna erosión superficial puede hacer fallar esta estructura, ¿no? La otra parte de un muro de suelo reforzado es la fundación, que viene a ser el suelo que está debajo del muro de suelo reforzado. A diferencia de los muros de mampostería o los muros de concreto que hablábamos en un inicio, no es necesario que el suelo de la fundación tenga una gran capacidad portante, ¿no? Esa es la ventaja de utilizar los muros de suelo reforzado en comparación con los muros de concreto o muros de mampostería. La otra parte del muro de suelo reforzado es el suelo retenido, que viene a ser lo que está detrás del muro de suelo reforzado. El muro de suelo reforzado en sí, que viene a ser el suelo mecánicamente estabilizado con geosintéticos, ¿no? Este geosintético puede ser, existen de distintos tipos, ¿no? Puede ser geomallas uniaxiales, biaxiales, pueden ser flejes metálicos, cintas. En nuestro caso, nosotros vamos a presentar el refuerzo con geotextiles tejidos, ¿no? Y muy importante siempre en un muro de suelo reforzado, el drenaje, ¿no? ¿Dónde se puede tener el drenaje? Se puede tener en el espaldón del muro, con este geodren planar unido a un geodren vial. Se puede tener el drenaje en la base del muro,
con un colchón drenante, o en la fachada del muro, ¿no? Con los lloraderos. Entonces, esas son las partes de un muro de suelo reforzado. Pero hay que diferenciar las estructuras reforzadas, ya que podemos encontrarnos con dos tipos de estructuras reforzadas, ¿no? El muro de suelo reforzado y los terraplenes. La diferencia es que un muro de suelo reforzado, que es este, tiene una inclinación del relleno con respecto a la horizontal mayor a 70 grados, ¿no? Entonces es un muro que tiene una fachada entre 70 y 90 grados, y para efectos de diseño se utiliza el modelo de cuña de falla de Rankine. Mientras que los terraplenes reforzados, que son los del otro lado, tienen una inclinación del relleno de la cara menor a 70 grados, ¿no? Y su diseño se hace distinto, ¿no? No se utiliza el modelo de cuña de falla de Rankine, sino se utiliza se busca un modelo de superficie de falla con geometría circular, ¿no? Entonces, para el caso de terraplenes reforzados, por ejemplo, lo pueden analizar en programas como el Slide, ¿no? Mientras que el muro de suelo reforzado sí pueden hacer el análisis directo en el software que les he mandado, ¿no? En ese software, me olvidé de hacer la introducción. En ese link ustedes se pueden descargar el software, al final igual les voy a mostrar, pueden hacer el diseño de muros de suelo reforzado, pero también pueden hacer el diseño de otras aplicaciones con geosintéticos. Veamos ahora cuáles son las aplicaciones de los muros de suelo reforzado. Bueno, se lo puede utilizar como contención de suelo o conformación de áreas planas. Esta, por ejemplo, es un muro de suelo reforzado que encima tiene una casa. Este proyecto es del 2007 en Costa Rica. En realidad, sobre el muro de suelo reforzado se lo diseña para que contenga lo que sea. Puede ser, tenemos proyectos que son pistas de aterrizaje de aviones, pueden sostener la carga de puentes de grandes luces, pueden tener lo que sea sobre un muro de suelo reforzado, ¿no? Se lo puede diseñar para altas resistencias. También se puede ganar terreno y estabilizarlo, como en el caso de la foto que ven ahí. Ese es un muro de más o menos de 8 metros de altura y tiene una fachada con un manto que lo que va a hacer es promover la vegetación, ¿no? Para que sea amigable con lo que está alrededor. Se puede hacer una conformación de terrenos, se puede hacer una ampliación de bancadas de vía, se puede hacer reconformación de deslizamientos también, ampliación de vías, ¿no? Se puede hacer estabilización de taludes, como es en este caso, ¿no? Otra de las ventajas es que podemos reducir el volumen del relleno del talud. ¿Qué pasaría si no tuviéramos el refuerzo del muro de suelo reforzado? Podríamos rellenar todo este talud con el ángulo natural del suelo, ¿no? Pero eso ¿qué haría? Haría que primero necesitemos un gran volumen de relleno y probablemente tu volumen de relleno invada la pista, ¿no? Gracias al muro de suelo reforzado, no vas a ocupar tanto espacio, eso implica un ahorro del volumen del material conformado, y además le puedes dar esta verticalidad, ¿no? En este caso lo que se hizo es vegetar. Con el tiempo ya no se vio este manto que vemos acá, ¿no? Se perdió, y esa es una de las grandes ventajas de utilizar muros con fachada vegetada, ¿no? Además de que no existe el riesgo del deslizamiento y obviamente la inhabilitación de la vía que está al costado, ¿no? En este caso, este es un video, creo, perdón. En este caso, lo que se está haciendo es una ampliación de vía. Nuevamente se está ganando el terreno y se asegura la estabilización del mismo, ¿no? Es muy importante que los muros de suelo reforzados siempre tengan un adecuado drenaje, ¿no? Ahí pueden ver el drenaje en el espaldón del muro. Si ven, ese es un geocompuesto de drenaje que va uno sí, uno no, uno sí, uno no, ¿no? Ahí lo pueden apreciar. Eso para no generar un círculo de falla, un plano de falla, ¿no? Ahí vemos el drenaje en el espaldón del muro y, a ver, lo voy a poner nuevamente.
Y esto que ven acá adelante, estos como puntitos negros delante, también es el mismo geocompuesto del drenaje puesto de forma horizontal, que es lo que llamamos los lloraderos, ¿no? Entonces, el geocompuesto del drenaje le sirve para el espaldón del muro, el drenaje en el espaldón del muro y en la fachada del muro. Ahí se ven mejor los lloraderos, ¿no? Ahí se ve. Eso es para sacar más rápido el agua que se puede infiltrar dentro de tu muro de suelo reforzado. Es muy importante tener agua dentro de tu estructura, porque eso puede generar presiones que pueden hacer que falle la estructura, ¿no? Por eso hay que asegurarnos de que tenga un buen drenaje. Este es un muro ya vegetado, que está creciendo la vegetación, fachada verde, amigable nuevamente con el medio ambiente. Este es un muro en uno, es para un acceso a puente. En este caso se trabajó también un muro con fachada verde, ahí lo vemos antes de que crezca la vegetación, y aquí ya está con la vegetación crecida, ¿no? Ni siquiera se nota un muro de suelo reforzado. Se puede trabajar también en terraplenes con taludes pronunciados y diques, ¿no? En este caso, por ejemplo, se permitió hacer un pase directo de un punto a otro sin tener que rodear toda la falla, ¿no? La propuesta inicial era por acá atrás, ¿no? Y acá se hizo el acceso directo. Estos pilares que ven acá inicialmente estaban proyectados a sentarse sobre pilotes, ¿no? Con longitudes bien considerables, ¿no? Si vemos la escala, 5 metros más o menos, estos pilotes tenían unas dimensiones de más de 15 metros, casi 20 metros de longitud, ¿no? Lo hicieron con pilares más pequeños gracias al uso de muros de suelo reforzado, ¿no? Ahora lo vamos a ver en un video. Estos muros fueron una obra temporal que permitió la construcción de la plataforma y ahí lo pueden ver, primero se construyó el muro de suelo reforzado y luego se hincaron los pilares, ¿no? El refuerzo, en este caso el refuerzo del geotextil tejido es cortado para poder instalar los pilares, pero no importa en este caso, la función de este muro de suelo reforzado era temporal. Bueno, ahí vemos cómo se hizo. Ahí este video se hacemos. Y acá ya están instalados los pilotes y la losa de nivelación. Entonces, ahí vimos un poco de las aplicaciones. Veamos ahora cuáles son las ventajas del muro de suelo reforzado. Entonces, primero, que es una estructura flexible y al ser flexible se adapta a cualquier topografía, como pueden ver ahí. Además, permite la construcción en lugares donde la capacidad portante del suelo de fundación no es la suficiente para aplicar soluciones rígidas como los muros de concreto o los muros de mampostería, ¿no? Para su instalación no se necesita mano de obra calificada, se le puede dar distintas formas y distintas fachadas, pueden aumentar el área útil de su lote, además hay una reducción en la construcción respecto al impacto ambiental en la obra, hay un mayor rendimiento en la obra y una disminución de costos finales del proyecto, ¿no? Este era el comparativo que les hablaba hace un rato, es un comparativo económico entre un muro de suelo reforzado y un muro de concreto. Y si vemos ahí, mientras más alto es un muro de concreto, mayor es la diferencia con la solución de un muro de suelo reforzado, ¿no? Entonces, el muro de suelo reforzado te permite tener un ahorro aproximado del 30% comparado con un muro de concreto. Eso solo en cuanto al ahorro económico, ¿no? En cuanto al ahorro en el tiempo de instalación, también el tiempo que te ahorras es bastante, ¿no? Porque acordémonos que cuando construimos un muro de concreto tenemos tiempos perdidos entre el encofrado, desencofrado, esperar la fragua y todo eso. Y
veamos ahora brevemente la metodología de diseño, ¿no? Entonces vamos a partir de algo, y es que en el mundo de los muros de suelo reforzado existen dos metodologías de diseño. La WSD, que es la norma más antigua y la que se ha utilizado por muchos años, que lo que hace, y la LRFD, ¿no? Que es una norma más reciente. Entonces, la WSD lo que hace es un diseño por esfuerzos de trabajo, ¿no? Fue desarrollada por la Federal Highway en Estados Unidos, y lo que hace esta metodología es aplicar un factor de seguridad, ¿no? Entonces yo calculo una capacidad de carga, por ejemplo, y lo que va a pasar es que las fuerzas resistentes deben de ser mayores a las fuerzas actuantes, ¿no? Entonces, si yo divido estos factores, yo obtengo un factor de seguridad, ¿no? Entonces, existen factores de seguridad mínimo que se deben de cumplir cuando yo utilizo esta metodología, ¿no? La WSD. Hay factores de seguridad mínimo como 1.5, 2, 3, eso dependiendo del análisis que estén haciendo. Si están haciendo deslizamiento, volcamiento, y si es que están analizando una obra temporal o permanente, ¿no? Esa es la metodología más antigua, pero también tenemos la metodología de la LRFD, que es más reciente. La AASHTO la ha incluido en su especificación de diseño del 2014. Ustedes en el software pueden diseñar con cualquiera de estas dos metodologías, con la WSD y con la LRFD. Hay una parte donde ustedes pueden escoger la norma, por si acaso el software que les acabo de pasar, recién se hizo el lanzamiento el año pasado, en noviembre del año pasado, así es que tiene la última actualización de la LRFD, que creo que es la del 2017. Entonces, esta norma, la LRFD, está asociada a factores de carga y a factores de resistencia que se aplican directamente a las fuerzas actuantes, ¿no? Entonces, a las cargas actuantes yo las multiplico por factores que las amplían, ¿no? Y a las cargas resistentes yo les aplico factores que las reducen. Al final yo comparo estos dos valores y lo que hago es que para que pasen el factor de seguridad, ambos deben de ser mayores que 1, ¿no? Esta división debe ser mínimo mayor que 1. Entonces, estos son los datos de entrada que yo necesito para el diseño de un muro de suelo reforzado, la topografía actual y la topografía proyectada para el diseño. Necesito también la vista transversal, el perfil longitudinal. Para yo poder hacer el metrado, necesitamos también saber la inclinación del muro, o saber si de repente va a ser un terraplén. En ese caso se utiliza, ya saben, otra metodología de diseño. Y las características del material, ¿no? Es necesario un estudio de mecánica de suelos, tanto para el material de fundación como para el material de relleno, ya sea que lo esté trayendo de una cantera o esté utilizando el material local, ¿no? Entonces, es necesario también saber las cargas que que va a tener este muro, cuál va a ser su función, si va a ser una vía, un parqueadero, si de repente va a ser un estribo verdadero y el diseño es distinto, si va a haber encima una casa, cuántos años va a durar este muro, es muy importante también saberlo a la hora de diseñar, ¿no? Y finalmente, este es el mapa de diseño de un muro de suelo reforzado, ¿no? Comenzamos primero con la estabilidad interna, que son las capas de diseño interno. Yo acá determino el espaciamiento entre capas del refuerzo del muro de suelo reforzado. Luego viene la estabilidad externa, que es el diseño de la estructura por gravedad. Y en el caso de que vaya sobre un talud, hay que hacer un análisis de estabilidad global. Para este caso ya el software ya no lo puedo utilizar. Acá puedo complementar este análisis de estabilidad global con otro software, por ejemplo con el Slide. Y finalmente hay que definir la fachada, ¿no? Que voy a tener, y obviamente siempre considerar
el sistema de drenaje, ¿no? Puedo tener 3 tipos de drenaje, así es que tengo que determinar si es necesario los 3 tipos de drenaje, si es necesario solo uno, solo dos o ninguno, ¿no? ¿Eso de qué depende? De las características de su proyecto, ¿no? Obviamente, si están en una zona donde hay nivel freático y donde llueve mucho, definitivamente van a ir los 3 tipos de drenaje. Pero si de repente mi muro va a estar en una zona desértica, donde no llueve y encima no hay una napa freática, por ahí que puedo considerar no tener drenaje, ¿no? Lo primero que yo hago para el análisis de estabilidad interna es pensar en mi muro como si fuera un bloque, ¿no? Como ese rectángulo que vemos ahí, que tiene una base y tiene una altura, ¿no? Entonces, a este rectángulo yo lo voy a rellenar de suelo y lo voy a compactar hasta llegar a cierta altura, ¿no? Ese suelo va a tener ciertas propiedades de resistencia interna. Y al tener estas propiedades, va a crear una superficie de falla teórica, que viene a ser esa línea amarilla punteada que ustedes ven ahí. Entonces, esa superficie de falla teórica, según Rankin, tiene una inclinación de 45 más el ángulo de resistencia interna del material del relleno dividido entre 2, ¿no? Esa raya me va a dividir a mi rectángulo, a mi muro, en 2 zonas, ¿no? Una es la zona roja, que viene a ser la zona activa, y la zona amarilla va a ser la zona de resistencia, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que si yo no tengo ningún elemento de resistencia, la zona roja, ¿dónde está? La zona roja se va a deslizar a través de la línea de falla, ya que no hay un elemento que contrarreste esta situación. Entonces, mi estructura falla. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo para estabilizar este tipo de elementos? Pues unirlos. ¿Y con qué lo uno? Lo uno con los geosintéticos, ¿no? Entonces, los geosintéticos me van a permitir unir la zona activa con la zona de resistencia y trasladar esas fuerzas que quieren mover a la zona activa hacia la zona pasiva y tener mi muro en equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? A la hora de diseñar la estabilidad interna, lo primero que debo de hacer es calcular la separación entre capas, ¿no? Entonces, cada cuánto es que yo tengo que instalar estos refuerzos. Si yo me pongo a comparar, por ejemplo, esta capa que tengo acá arriba, y me pongo a comparar esta capa que tengo acá abajo, yo me voy a dar cuenta que la capa que tengo acá arriba va a soportar esta carga, ¿no? Solo eso. Pero la capa que tengo acá abajo me va a soportar toda esta carga, ¿no? Entonces, obviamente, a la hora que yo hago el diseño, me voy a dar cuenta que generalmente los refuerzos que están en la parte de abajo van a ser refuerzos que me piden, que son más resistentes, ¿no? Y eso es obvio porque, claro, estoy cargando con más peso. A diferencia de los refuerzos que están casi ya en la parte alta del muro, van a ser refuerzos generalmente menos resistentes o más espaciados, ¿no? Entonces, conforme ustedes diseñen sus muros de suelo reforzado, se van a dar cuenta que van a tener en la parte de abajo de sus muros refuerzos muy tupiditos, y conforme lleguen a la parte superior del muro, los refuerzos ya van a estar más espaciados, ¿no? O también podría pasar que tenga, si es que deciden poner todo porque ustedes son los que determinan cada cuánto hacen ese espaciamiento de refuerzo y refuerzo. Lo que podría pasar es que si yo pongo todos los refuerzos a la misma distancia, no sé, cada 50 centímetros todos, los que están en la parte de abajo van a tener que ser refuerzos de mayor resistencia, ¿no? Mientras que conforme va subiendo, puedes tener refuerzos menos resistentes, ¿no? Ir variando ahí. Eso lo pueden hacer ahí en el software. Entonces, primero calculo la separación de refuerzos, la carga horizontal debido al empuje activo del peso propio,
del material encima de la estructura trasladada a la cara del muro, ¿no? Entonces, al sumar todos esos esfuerzos, yo voy a tener una carga horizontal, ese SB que vemos ahí, y ese esfuerzo horizontal lo voy a trasladar a la fachada. Entonces, esa separación de los refuerzos no es algo que yo calculo, sino es un dato que yo introduzco, ¿no? Yo decido en dónde poner mi geosintético y lo voy analizando. Esa separación, como les digo, del refuerzo, es una separación que yo determino. Se avanzó. Es una separación que yo determino en las capas a la hora de hacer la aplicación a la hora de yo hacer mi diseño, se recomienda que como ese valor, esa separación entre refuerzos, es algo que el diseñador lo determina, se recomienda que mínimo la separación entre refuerzo y refuerzo sea 20 centímetros y máximo sea 60 centímetros, ¿no? Ahora, la norma les permite tener el espaciamiento hasta 90 centímetros, pero por un proceso constructivo se recomienda que máximo sean esos 60 centímetros, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer, de acuerdo a este espaciamiento, voy a determinar este T admisible, ¿no? Pero este T admisible va a estar afectado por unos factores de reducción. Esos factores de reducción van a depender de varios factores, valga la redundancia. Va a depender mucho primero de la materia prima con la que se fabrica el geosintético. Es por eso que cada fabricante de geosintético tiene sus propios factores de reducción. Generalmente están relacionados con la resina con las que se fabrican, ¿no? Es distinto el comportamiento del polipropileno que del poliéster, que del PVC. Entonces, pero estos son los factores de reducción que tiene PAFCO, ¿no? Estos son los factores que tiene cada fabricante, son distintos, ¿no? ¿Qué factores de reducción se tienen? Están los factores de reducción por daño durante la instalación, factores de reducción por carga continua o CRIP, factores de reducción por degradación, por daño químico y biológico, ¿no? Y estos factores de reducción se determinan en laboratorio, ¿no? Por eso es que cada fabricante debería de proporcionarles estos factores de reducción. En el software aparecen los factores de reducción por default de la empresa del software, de Pafco Wabi. Así es que para ese caso no hay ningún problema, ¿no? Pero si se diseñara con otro geosintético que no fuera el de Pafco específicamente, esos factores de reducción tendrían que variar, ¿no? Entonces, una vez que yo calculo el equilibrio a nivel de la fachada, yo voy a trasladar esa fuerza a la zona de resistencia, ¿no? ¿Y cómo la traslado? Yo la traslado a través del geosintético, ¿no? Es ahí donde yo calculo la longitud que necesito del geosintético para poder hacer ese traslado de esfuerzos de la fachada de la zona activa a la zona pasiva, ¿no? A la zona resistente, ¿no? Esas son todas las fórmulas. Si quieren que me explaye un poquito más con respecto a estas fórmulas, me pueden escribir y yo encantada les puedo explicar de qué trata, ¿no? Ahora, hay una diferenciación, vamos a hacer una diferenciación breve entre el comportamiento de refuerzos, ¿no? Entonces, si yo hago un refuerzo con geomallas, tengo que tener en cuenta que las geomallas trabajan por trabazón, por sus aberturas. En cambio, los geotextiles, que son continuos, trabajan por fricción. Entonces, un material como la geomalla, para que pueda trabajar por trabazón,
debe de tener estas características. El suelo en contacto con la geomalla debe de tener estas características, ¿no? Debe de tener un porcentaje que pasa a la malla número 4 menor al 50%, y eso ¿qué significa? Significa que yo, para poder trabajar con geomallas, necesito un material básicamente granular, ¿no? De gradación gruesa, que son esos materiales que aparecen ahí. En cambio, cuando yo trabajo con una... voy a pasar esto rápido. En cambio, cuando yo trabajo con una geomalla tejida, perdón, con un geotextil, tejido, este geotextil lo que va a hacer es un trabajo por fricción. Entonces, no necesito un material granular grande para hacer esa traba, sino es suficiente con un material con una gradación menor, ¿no? Que es ese material. Entonces, yo puedo trabajar con un material de relleno con un porcentaje que pasa en la malla número 4 mayor al 50%, ¿no? Entonces, puedo trabajar con base granular, con su base granular, ¿no? Y justamente estos materiales son los materiales más abundantes en obra, ¿no? El material con el que trabaja la geomalla es un material más difícil de conseguir en obra, ¿no? Entonces, la ventaja de trabajar un muro de suelo reforzado con geotextil tejido es que en realidad yo puedo trabajar con lo que sea. Hay proyectos que se han diseñado incluso con cenizas volcánicas y son muros de mayores a 20 metros de altura, ¿no? Entonces, es una gran ventaja poder trabajar con el geotextil tejido porque te permite trabajar con el material de la zona y no necesariamente tienes que conseguir un material granular para poder aplicarlo, ¿no? Además de que al ser una superficie continua, tiene una mayor fricción que las geomallas, que el contacto es mucho menor, ¿no? La relación de áreas de contacto es de 1 a 0.3, ¿no? Entonces, la interacción también es menor. Algo importante a la hora de hacer el análisis de deformaciones a largo plazo es que, como vemos en la fórmula, lo que se compara, cuando se hace la comparación, ahí está la fórmula, perdón, la comparación del deslizamiento del punto superior de la calzada versus el punto de abajo, nos damos cuenta que un muro de suelo reforzado no depende del refuerzo, sino de una buena compactación, ¿no? Entonces, la norma por ahí también te pide una compactación mínima que debe de tener tu estructura, ¿no? Eso en cuanto al análisis de estabilidad interna. Y para el análisis de estabilidad externa, lo que yo hago es analizar el bloque del muro de suelo reforzado, analizar su comportamiento para el deslizamiento horizontal, para el deslizamiento por volcamiento y también el diseño por capacidad portante, ¿no? Entonces, ese análisis hago yo para el análisis de estabilidad externa. Esas son las fórmulas, las voy a pasar rapidito para tener tiempo de mostrarles el software, ¿no? Y como les dije, los muros de suelo reforzado pueden tener cualquier tipo de fachada, ¿no? Pueden tener fachada vegetada. Acuérdense que la fachada o el paramento no le da ningún aporte estructural, ¿no? Es solo un acabado arquitectónico y que controla la erosión del muro de suelo reforzado, ¿no? Entonces, pueden ser muros con fachada flexible, ¿no? Acá es una fachada que se ha shotcreteado nada más. Puede ser una fachada vegetada, ¿no? Le puedo poner vegetación sobre el muro. Le puedo poner saquitos y poner semillas y que estas semillas germinen y crezca la vegetación. Y finalmente quede así, ¿no? Puedo hacerle una fachada con sacos. En realidad puedo ponerle cualquier tipo de fachada, ¿no?
puedo ponerle una fachada rígida también, terminar mi muro y ponerle esos bloquecitos de concreto o de cualquier material, ¿no? Importantísimo, les mencioné el drenaje. En este caso, el drenaje está en el espaldón del muro, ¿no? Nuevamente, uno sí, uno no, uno sí, uno no, para no tener un plano de falla. Este drenaje en el espaldón del muro es para captar y evacuar todo el agua que puede darse detrás del muro, ¿no? Ese drenaje es para evitar que entre el agua al muro, ¿no? Entonces, a través del geocompuesto de drenaje, se capta el agua, se lo lleva a una tubería acá abajo y más adelante se lo puede sacar, ¿no? En el caso de que hay una napa freática, se puede poner un colchón drenante que vendría a ser un geotextil no tejido que envuelve a un material granular, ¿no? Ahí vemos los dos tipos de drenaje, ¿no? En el espaldón y en la base del muro. Y el otro tipo de drenaje, que es en la fachada del muro, los lloraderos, ¿no? Que es el mismo geocompuesto de drenaje, pero puesto en la parte horizontal, ¿no? Eso en caso se ubica el muro en una zona donde llueve mucho, ¿no? Eso es para sacar el agua mucho más rápido, el agua por infiltración, ¿no? Y esta es una tubería de salida del agua que capta el geocompuesto de drenaje, ¿no? Rápidamente, para enseñarles el software, el proceso constructivo, ¿no? Primero se hace una verificación topográfica, pueden haber excavaciones temporales, durante el diseño se debería de contemplar también, en todo caso, el análisis de tus taludes temporales, en caso tengas un material como el que aparece acá. Una vez que se hace la excavación temporal, se perfila la base del muro, se comienzan a poner las capas, creo. Uy, tengo que retroceder en lugar de avanzar. Entonces, lo primero que yo hago es excavar 10 centímetros por debajo del nivel inicial de la capa, ¿no? Entonces, este colchón drenante generalmente tiene unos 30 centímetros de espesor, por eso acá excavo estos 40 centímetros de espesor, ¿no? Instalo mi colchón drenante y mi sistema de drenaje en la espalda del muro, ¿no? Acá debería de haber una tubería que conecte todo este geocompuesto de drenaje, ¿no? Para seguro evacuarlo cada cierta distancia, ¿no? Puede ser cada 20 metros, cada 50 metros, eso dependiendo de la precipitación que haya en la zona, ¿no? Y este colchón drenante que es geotextil no tejido, ¿no? Que envuelve a material granular, ¿no? Este es el material que aparece, no tiene que ser así de grande, puede ser un material granular más pequeño, ¿no? Ahí está cosido, instalado el sistema de drenaje en la espalda del muro, ¿no? Y finalmente comienzo, una vez que ya está el colchón drenante, comienzo con la instalación del geosintético, ¿no? Entonces yo voy a poner mis capas compactadas, capas generalmente de 25 centímetros como máximo para garantizar una buena densidad de compactación, ¿no? A ti la norma te exige que la compactación debe ser mínimo el 95% de la densidad máxima del Proctor modificado, ¿no? Entonces, ahí vemos la instalación del refuerzo del geotextil tejido. Si ven, no pesa, se lo puede manipular, cortar en obra. Se puede asegurar con ayuda de unas estacas para evitar que se mueva a la hora de la instalación de las capas encima, ¿no? Deben de haber traslapos mínimos de 30 centímetros en el sentido transversal. El corte del geosintético lo pueden hacer con una tijera o con un hacha, como está ahí. A la hora de poner el material sobre el geotextil, nos debemos de asegurar que no se formen bolsas, ¿no? En el geotextil tejido, ¿no? Para eso vamos de atrás para adelante. Y la compactación se puede hacer con maquinaria pesada
de la fachada del muro de 1 metro para atrás de la fachada del muro con compactadoras grandes, normal, no hay ningún problema, pero de la fachada del muro a 1 metro, la compactación debe ser con una compactación ligera, ¿no? Para asegurarnos la verticalidad o que no se mueva tu fachada de muro, ¿no? Acá hay algunos proyectos, el aeropuerto de Matecaña, construido en el 2017. No puede pasar rápido para enseñarles el software. Estos proyectos generalmente, la gran mayoría son en Colombia, ¿no? Acá les mencioné que conforme suben, llegan a la altura máxima del muro, van a tener refuerzos de distintas resistencias, ¿no? En este caso son 2 tipos, acá se nota claramente el cambio de resistencia, ¿no? Seguramente los geosintéticos acá abajo son más resistentes, por acá un poquito menos resistentes, y acá está el cambio del geosintético, ¿no? Definitivamente este es menos resistente que este. Hay algunas fotos. Los lloraderos siempre. Estos son inclinadas las caras, la fachada, ¿no? Ahí se ve como te vas corriendo un poquito en la altura. Este es un muro que se hizo con fachada vegetada. Ahí está el antes y el después, ¿no? Ahí se ve totalmente verde. Igual ahí. Ahí tienen mi correo por si tienen alguna duda, y yo les quería enseñar el software. A ver, yo les mandé el link, pero a la hora que ustedes entran a internet pueden poner Geosoft y ahí les va a aparecer esa opción, ¿no? Y la página es geosoftpavco.com y les va a aparecer estas opciones, ¿no? Entonces se pueden descargar primero acá el libro, a ver, todo lo que es diseño con geosintéticos está basado en el libro de Robert Kerner de Designing with Geosynthetics. Este libro que aparece acá, el de nosotros, básicamente es como una traducción y un resumen con ejemplos aplicativos de lo que dice en el kernel, ¿no? Entonces, es una gran ventaja tener esta versión en español porque lo van a entender mucho más rápido. Además que este libro lo lanzamos también el año pasado junto con el software. Hemos actualizado, estamos ya en la versión 10 del libro, hemos actualizado las fotos, los ejemplos, está mucho mejor explicado. Yo realmente les invito a que se descarguen y se lean el libro, y está toda la parte teórica, no solo de los muros de suelo reforzados, sino de todas las aplicaciones con geosintéticos. Acá se pueden descargar el software, igual cualquier duda me pueden escribir para ayudarlos en la descarga. Nosotros cuando hicimos el lanzamiento el año pasado, dictamos una serie de charlas, digo, entre todo el grupo de Pavco Wavin de toda Latinoamérica, ¿no? Colombia, México, Brasil. Se hizo una serie de capacitaciones de todo lo que puedes diseñar en el software, ¿no? Entonces estos cursos se quedaron grabados en línea en YouTube. Los pueden encontrar dándole clic acá. Cada capacitación es de más o menos 2 horas, donde se les explica la parte teórica y obviamente la parte práctica ya en el software, ¿no? Y también se pueden encargar los catálogos y las fichas técnicas, ¿no? Entonces, ya entrando a la parte del software, una de las ventajas de este software es que a diferencia, el software estamos ahorita en la versión número 4. Hemos hecho una actualización de este software y una de las principales ventajas es que está en 3 idiomas. Ustedes pueden descargarlo y pueden tenerlo, y yo lo tengo la versión en español, pero pueden tenerlo en inglés y en portugués. Entonces, si alguien por ahí hace un proyecto para otro país, para Brasil, para Estados Unidos, puede tener su versión en inglés. ¿Esto por qué? Porque el software les permite
imprimir un reporte, les imprime un PDF donde aparece la parte de datos de entrada de su proyecto y los resultados de lo que analizan. Entonces, yo entro acá y acá pueden ver todo lo que yo puedo diseñar, ¿no? Puedo diseñar estabilización de subrasantes, puedo diseñar separación de capas granulares y subrasantes, esto dependiendo del CBR que yo tengo en mi vía. Los muros de suelo reforzado que acabamos de hablar, los sistemas de subdrenaje en vías, sistemas de drenaje en campos deportivos y edificaciones, o sea, les permite diseñar acá su drenaje de espiga de pescado, por ejemplo, en un campo deportivo, lo pueden hacer acá. Refuerzo de vías con geomallas biaxiales, pueden diseñar geomembranas, geotextil no tejido, refuerzo de cimentaciones corridas, protección de taludes y canales. Entonces, además, importantísimo, pueden encontrar acá los documentos técnicos. Entonces, si yo le hago clic, les puede llevar a la normativa, ¿no? Acá pueden ver, no sé, las normas vigentes en Chile, ¿no? Siempre aparece este botoncito que es el home, ¿no? Que las regresa al inicio. ¿Qué más tienen? Pueden tener las fichas técnicas de todos los geosintéticos, ¿no? Entonces pueden conocer sus resistencias, las dimensiones de los rollos, todo eso, importantísimo a la hora que hacen sus diseños, ¿no? El libro de diseño también se lo pueden descargar acá. Algunos casos de éxito y detalles constructivos que es importantísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo entro acá y me lleva a los detalles constructivos, ¿no? Entonces, esto está en PDF, lo puedo convertir a DWG y ya lo tengo mis detalles para los planos, ¿no? Entonces, yo regreso acá, veamos la parte de muros de suelo reforzado, van a tener estos tres botones, ¿no? Crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto que ya he creado y esto que lo regresa siempre al inicio, ¿no? En Home. Entonces, yo entro, voy a crear un nuevo proyecto. Le voy a poner cualquier nombre. Y me aparece esto, ¿no? Primero, información del proyecto. Puedo poner el nombre del proyecto, nombre de la empresa, localización y comentarios, porque como les digo, esto te imprime un reporte, ¿no? Entonces, si yo quiero, lleno estos datos y mi reporte me aparece. Le pongo iniciar. Y otro de los grandes cambios respecto a la versión anterior es que mi muro de suelo reforzado lo puedo diseñar en niveles, ¿ven? Lo puedo hacer hasta en 4 niveles. Entonces, esto me da una gran ventaja porque a la hora de diseñar, de repente ya no es necesario que haga cortes tan grandes, ¿no? Si yo lo hiciera en un solo nivel, tendría que cortar todo esto, pero a la hora de hacerlo en niveles, ¿no? Me puedo ahorrar un volumen considerable de material que yo corto y luego relleno, ¿no? Entonces, descárguense el software, escríbanme si quieren que les explique cómo es el diseño, ¿no? Acá ponen las cargas, el diseño es súper simple. Acá se rellenan las propiedades de los suelos, ¿no? Del de fundación, del suelo confinado y del suelo de relleno y del desplante, ¿no? Parámetros sísmicos, los refuerzos, acá yo determino dónde van mis refuerzos. Lo que les mencioné, importantísimo, acá puedo elegir con qué norma voy a diseñar, si con la norma antigua, la WSD, o con la norma más reciente, ¿no? Con la LRCD. Mi análisis de estabilidad interna, externa, ¿no? Acá me avisa si cumple, no cumple. Si no cumple, me regreso acá a la geometría, por ejemplo, y hago mis cambios, ¿no? Y finalmente me imprime un reporte, ¿no? Entonces, yo acá me pongo un reporte, ¿no? Y lo voy a tener acá. Y ahí está el reporte, ¿no? No llené los datos del nombre del proyecto de la empresa, pero si lo hubiera llenado, aparecería. Entonces ahí está todo mi reporte con todos los datos, las resistencias de los refuerzos. Acuérdense que
acá me dice el geosintético TR6000H, acuérdense que en el software se pueden descargar las fichas técnicas de ese geosintético, ¿no? Entonces, eso ha sido todo. He terminado en exactamente 1 hora. Los invito nuevamente a descargarse el software. Muchísimas gracias por su atención y nuevamente les dejo mi correo por si tienen alguna duda, quieren escribirme o tienen algún problema con descargarse el software. Yo encantada les puedo ayudar.